Muy buenas tardes y bienvenidos al Espacio Cultural Caja Canarias de Santa Cruz de Tenerife. Gracias a todos por la presencia y por el interés que muestran por este tema y por estas cuestiones de la cultura clásica en una tarde como la de hoy. Un año más, la Fundación Caja Canarias ha puesto todo su afán en hacer realidad el querido foro Fundación Caja Canarias Cultura Clásica. Unas jornadas en torno a la esencia de las sociedades grecolatinas de la antigüedad como espacio de reflexión sobre lo que somos. Esta casa considera vital el estudio y la difusión de los valores humanistas que hunden sus raíces en las antiguas Grecia y Roma, no como un simple tránsito por conceptos que puedan resultar más o menos interesantes, sino muy especialmente para provocar, aunque tan solo sea a un sector de la población, el deseo de ahondar en todo aquello que constituye la base de nuestras sociedades europeas, cuestión nada secundaria en el contexto sociopolítico en el que estamos viviendo. En esta edición, bajo el título general Visiones sobre la belleza en la antigüedad, pretendemos acercarnos un poco más al hondón de los hombres y mujeres de la antigua Roma y Grecia, a las ideas más trascendentales que esconden las manifestaciones plásticas de los artistas del pasado, algunas de ellas escondidas, valga la redundancia, bajo códigos o cánones, pero paradójicamente perceptibles por nuestro intelecto de forma inconsciente, a resultar arquetipos proyectados en el devenir de los tiempos, contando con vigencias milenarias. En una sociedad como la actual, a la que han venido a denominar algunos como sociedad de la estética, es necesario más que nunca analizar los valores humanistas que encierran el origen de las nociones de belleza de las culturas clásicas, y para ello contamos con las mejores y más doctas voces para dar luz a no pocas oscuridades, desde la sapiencia de quienes se esfuerzan cada día por aportar lo mejor de sí para el bien de la ciencia y de la humanidad. En esta noche agradecemos la presencia de la señora María Luz Neira Jiménez, doctora en Geografía e Historia, profesora titular de Historia Antigua y vicerrectora Junta de Comunicación y Cultura en la Universidad Carlos III de Madrid. Es además académica de la Real Academia de Historia y patrono de la Fundación de Estudios Romanos. La doctora Neira es una de las especialistas más relevantes de nuestro país en el estudio de la musivaria, formando parte de no pocas entidades para el estudio de este arte, además de presidenta de la Asociación Española para el Estudio del Mosaico Antiguo, entre otras responsabilidades. Su dilatada trayectoria, avalada por diversos reconocimientos, ha sumado a la investigación nuevas perspectivas sobre la historia del mosaico antiguo, desde sus técnicas y materiales hasta sus conceptos más intrínsecos. Ahora, sin más, tendremos la oportunidad de disfrutar de un acercamiento científico hacia las visiones de la belleza en la antigüedad por medio de una de las ramas del arte más desconocidas, pero a la vez más elocuentes de la plástica romana, el mosaico. Reiterando el agradecimiento por su presencia, damos la palabra a la doctora Neira Jiménez. Muchísimas gracias, Joshua. En primer lugar, yo quería agradecer a la Fundación Caja Canarias la extraordinaria labor que está realizando en el ámbito de la cultura, no solo en la organización de estas jornadas de cultura clásica, sino por toda la trayectoria que lleva realizando ya más de 100 años, ¿no? 110 años. Y muy en especial al equipo que lidera Joshua, a todo el equipo joven y con tanto entusiasmo, y que es artífice de estas jornadas, que les aseguro, muchos de mis colegas de la península me habían hablado de vuestra organización, del entusiasmo y también de los asistentes a estas jornadas, de los interesados, como ustedes hoy aquí, por la cultura clásica. Este año, además, trata un tema apasionante, el de la belleza. Ese tema, como saben, es muy de cada época. Yo no voy a hablar aquí desde un punto de vista actual de lo que consideramos que es más bello, en este caso en los mosaicos romanos, sino lo que los propios antiguos, y en este caso los romanos, pensaban sobre la belleza. Estoy segura de que si en el mundo antiguo pensáramos, todos estarían de acuerdo en que la bella entre las bellas, por supuesto, Afrodita en el mundo griego, mediante ese sincretismo, la Venus de época romana. Cuando contemplamos este mosaico hallado en Shaba Filipópolis, en la parte oriental del imperio,
contemplamos, es una de las más bellas, a mi juicio, desde el punto de vista actual, una de las más bellas representaciones en la concha, llevada a la orilla, unos dicen que a la isla de Quitera, otros a una playa en la isla de Chipre, llevada, sostenida por dos tritones. Pero realmente no podríamos considerar que ella era la diosa más bella si no fuera, vemos también aquí otra de esas imágenes, además mostrándose en toda su desnudez, con ese coqueteo que supone contemplarse en el espejo, que le va a dar además nombre a estas escenas de la toilette de Venus, en muchos casos triunfo toilette, porque se supone que ella sale triunfante al nacer y al arribar a las costas de una isla. También es famosa, lógicamente, por su coqueteo con el dios Ares. Este también es un bellísimo mosaico de la parte oriental del imperio, pero insisto, no podríamos considerarla la diosa más bella si no tuviéramos en cuenta que ella fue elegida en un concurso de belleza, el famoso episodio que conocemos como del juicio de París. Si recuerdan, ya Homero, en la Ilíada, hablaba de este tema, está hablando en un momento dado y dice: a todos los demás les placía eso, pero no a Hera, ni a Poseidón, ni a la ojizarca doncella, que persistían, como desde el principio, en su odio contra la sacra Ilio, contra Príamo, etc. Y dice: había humillado a las diosas cuando llegaron a su aprisco, y él se pronunció por la que le concedió la dolorosa lascivia. Es de las menciones más antiguas sobre ese concurso de belleza, pero situemos el contexto en el que tiene lugar ese concurso. Recordarán que hubo una boda desigual, que diríamos en la actualidad, entre la bellísima Tetis, de origen divino, y el mortal Peleo. Y a esa boda, dado que era una boda desigual, asistieron todos los dioses, todas las diosas. Fue una boda realmente que trataba de encubrir esa obligación de Tetis de contraer matrimonio deprisa y corriendo. Y por esa razón se presentó, en medio de la celebración, se presentó Eris, la discordia, la única que no había sido invitada a la celebración de esa boda. Y dejó caer, como saben ustedes, esa manzana para la más bella. Y con sorpresa Zeus, que estaba presidiendo los esponsales, ve cómo tres diosas que estaban emparentadas con él dan un paso al frente. Cada una de ellas pensaba que era la más bella. Recuerden, por un lado estaba Afrodita, que era tía suya, por otro lado estaba Hera, que era hermana y esposa, y en tercer lugar Atenea, que era su hija. Por lo tanto, él inmediatamente se da cuenta del litigio que va a surgir, del problema que va a surgir, y encarga a su hijo Hermes. Aquí en una pintura de vasos muy antigua vemos a Hermes con el caduceo, cómo va guiando a las tres diosas que van a competir. ¿Y dónde las va guiando? Las lleva ante el que había sido elegido para dirimir este concurso de belleza, que no es otro que París, ese hijo nacido de Héctor, de Hécuba, y que había sido expuesto, que había sido abandonado, ya que ella, cuando estaba encinta, tiene ese sueño terrible, como si diera luz a una antorcha llameante. Eso es interpretado como un designio de que algo malo traería, de que un mal terrible para Troya traería ese hijo, y por esa razón se deshacen de él y lo exponen. Por tanto, cuando Hermes se dirige con las tres diosas hacia el monte Ida, donde se encontraba París, todavía París no conocía su auténtica genealogía. Son muchísimas las pinturas de vasos de cerámica griega, de figuras rojas, por ejemplo, en este caso, donde vemos a París, insisto, que todavía desconoce e ignora su verdadero origen, como estaba pues apacentando el rebaño, tocando un instrumento, y ante él Hermes, el dios mensajero, que acude con las tres diosas que se presentan a ese concurso de belleza. Cada una de ellas tiene verdadero interés en salir elegida. Son muchas las pinturas, insisto, pero lo más curioso de todo esto es que este ciclo, esta leyenda, y solo sobrevive lo que verdaderamente
tiene interés en cada momento histórico, va perpetuando eso no solamente en el ámbito griego, sino también cuando llegamos a Roma, cuando llegamos en plena República Romana, en pleno imperio. Esta pintura de Herculano y Pompeya lo dice absolutamente todo. Vemos al pastor sentado y cómo recibe el encargo de Hermes ante la presencia de las tres diosas. Ya vemos cómo aquí cada una de ellas es inconfundible, con sus atributos. Atenea con el escudo, la lanza, el casco, vemos a Hera también y, por supuesto, Afrodita, que es la que aparece mostrando todo su cuerpo al desnudo. Y lo más interesante es que esta tradición se perpetúa en los mosaicos romanos, mosaicos de muy diversas partes de todo el imperio. El célebre de Antioquía, que se conserva en el Louvre, donde vemos pues, un esquema muy similar, donde el pastor Paris estaba entretenido apacentando sus rebaños, mientras Hermes, aquí por detrás, y es interesante porque luego lo vamos a ver en otro mosaico romano, le está comunicando que él ha sido elegido para figurar como juez árbitro en este concurso, mientras las tres diosas aparecen casi como si fuese un fotocall actual, exhibiéndose, mostrándose. Claro, en los mosaicos romanos, a pesar del detallismo, vemos ahora el cuadro central del de Antioquía, no apreciamos lo que dicen, lo que prometen cada una de estas diosas. Ellas están decididas a salir elegidas y, por tanto, van a intentar sobornar al que ejerce de juez árbitro. Recuerden que en el caso de Hera le va a prometer, si sale elegida, la victoria en el ámbito militar en Asia. Atenea le promete que lógicamente ese dominio lo abarcará en todas sus contiendas, mientras que Afrodita le promete el amor de la mortal más bella. El amor. ¿Y quién era la mortal más bella? Por supuesto, Helena. Vemos aquí también ese detalle en el que Paris... El tema está muy representado en los mosaicos, en otro de la zona oriental del imperio, concretamente aquí en las termas de Kos. Está muy dañado, pero fíjense cómo vemos aquí a Paris sentado. Hay rótulos, hay epígrafes musivos que identifican de tal modo que en este caso los espectadores, aquellos que recorrieran esta estancia a finales del siglo II después de Cristo, pudieran reconocer sin ningún problema a los personajes. Es el caso de Paris, Hermes y, aunque sean muy dañadas, las tres diosas. Están además acompañadas en este caso por Apolo, por las musas. Hay también numerosos enfrentamientos propios de la arena del anfiteatro, pero lo que nos interesa sobre todo es el campo central donde aparece el juicio. Aquí se ve muchísimo mejor cómo Hermes está mostrando a las tres diosas. ¿Por quién se inclinó Paris? Contra lo que podríamos pensar, ni el poder, ni el triunfo en el ámbito militar, en Asia, en otros lugares, le hicieron cambiar de idea. Para Paris, el amor de la más bella, de Helena, es lo que le decidió a elegir a Afrodita. Afrodita Venus, porque estamos ya en ámbito romano. Hace unos años, en torno al 2015, apareció este mosaico en Cástulo, es decir, nos vamos de la parte oriental del imperio a la parte occidental, y concretamente en una ciudad de una gran tradición prerromana, pero que además fue luego capital, nada más y nada menos, del Conventus Castulonensis, y después más avanzado, en lo que llamaríamos la diócesis cartaginense. Aquí no había aparecido, era curioso en Cástulo, no había aparecido ningún mosaico romano. Habían aparecido otra serie de hallazgos, pero ningún mosaico. Algo que llamaba la atención de los excavadores. Yo recuerdo siempre a mi maestro, el profesor Blázquez, que se extrañaba de que Cástulo, que había tenido un papel tan relevante en época romana, no hubiera dado restos de domus, restos de mosaicos romanos. Pues bien, en 2015 apareció este mosaico y fíjense qué curioso, aparece por supuesto con esquemas geométricos que completan la pavimentación de la estancia, pero lo más interesante es que en estos círculos aparecen dos leyendas. Después haremos referencia a otra de ellas, pero fíjense el caso del juicio de Paris.
Aquí además estamos viendo lo que nos transmitían autores de época romana, porque habíamos mencionado que Homero hacía alusión al tema, pero después a lo largo de época clásica, helenística, fueron muchos los autores, y en época romana también. Del juicio de Paris hablaba Apolodoro, hablaba Luciano, hablaba Apuleyo, que es el que quizá nos da la descripción más precisa. Fíjense cómo está Hermes con el caduceo, con las alitas, es indiscutible, entregándole, aquí sí que vemos que le está entregando la manzana que ha de ser el premio. Se dice, los autores antiguos dicen que en la manzana estaba inscrito para la más bella, era un trofeo con esa inscripción. Es curioso porque el otro día, hablando en otro foro sobre el paisaje en el Valle del Guadalquivir, veíamos cómo estas ramas de olivo están aquí en Cástulo, pero no son las más frecuentes en este tipo de escenas. En otras escenas hay otro tipo de árboles, pero vayamos a las tres diosas, que además parece que están reproduciendo una escena propia de un gran medallón, ¿eh? No es la escena habitual. Antes hemos visto en Antioquía y en Kos esa forma cuadrada, rectangular, y aquí en cambio vemos que la escena pues se adecúa al círculo que decora. Las tres diosas mostrándose y finalmente en las heroidas, Ovidio también nos cuenta algunas de esas. Por ejemplo, dice, en alas más veloces y ligeras que el viento conducido, el gran Mercurio, el Hermes griego, a mi azorada vista se presenta, es como si lo estuviera relatando Paris. Fueme dado el mirarlo, referirte las cosas que allí vi, dádome sea, de oro resplandeciente el caduceo del dios, brillaba en la potente diestra. Fíjense en este detalle. Antes, cuando estábamos preparando la presentación en el ordenador, los técnicos que nos ayudan, que nos dan el soporte, comentaban el tamaño de las teselas, el distinto color, la procedencia, que también demuestra la belleza y sobre todo el poderío del Dominus de Cástulo. Vean que vemos también una característica de estas escenas. La elegida, aquella que va a salir de este concurso como verdaderamente con ese título de la más bella, es la que muestra su cuerpo al desnudo. Muchas veces la legislación, desde Augusto, muchas veces los autores paganos y después los propios padres de la Iglesia nos dan una idea como si el desnudo hubiera estado prácticamente prohibido en Roma frente a lo que había sido en épocas anteriores. Y en cambio, cuando vemos estas manifestaciones y conocemos otro tipo de festividades, vemos que formaba parte también de, no digo que de la calle, pero sí de esas escenas íntimas, de esas festividades que tenían lugar en los convivia, durante la comisatio, y vemos a la Afrodita mostrando ese cuerpo al desnudo. Bueno, vemos también, seguimos con ese relato que nos da Ovidio y que es tan interesante, porque dice, las tres sacras beldades eran dignas de vencer en la lid, y titubea mi labio al pronunciar, por razón tienen para ganar su causa todas ellas, aunque a él, por supuesto, como hemos dicho, le va a inclinar ese compromiso de Afrodita de entregarle la mortal más bella. Fíjense Luciano de Samosata, un autor también de finales del siglo II después de Cristo, lo que dice, parece que estamos viendo el mosaico de Cástulo. Hermes, toma esta manzana y vete a Frigia, el encargo de Zeus. Vete a Frigia a casa del hijo de Príamo, el pastor de bueyes que apacienta las manadas en el Gárgaro en las estribaciones de Lida. Y dile a ti, Paris, puesto que eres hermoso y entendido en temas del amor, te encarga Zeus juzgar las diosas, a ver cuál de ellas es la más hermosa. La que resulte vencedora obtendrá la manzana como premio del concurso. Es decir, que vemos cómo los autores que viven en pleno Imperio Romano siguen haciéndose eco de esta leyenda que ya se remontaba a Homero. En otra de sus obras, en el Diálogo de los Dioses, también se hace eco de la respuesta de Paris a Hermes, y fíjense lo que dice en el segundo, dice, dámela, voy a leerla, y entonces es cuando dice, la bella la tenga, entre las tres diosas. Apuleyo de Madaura, un autor de las provincias romanas del norte de África, escribió El asno de oro, conocido también como Metamorfosis. Y él cuenta cómo el protagonista de su novela, que es un tal Lucio
convertido por unos sortilegios mágicos en burro, en asno, contempla en un teatro de la zona de Corinto la siguiente escenificación. Era una montaña de madera que recordaba el célebre monte Ida. Se habían plantado en él enramadas y verdaderos árboles. Un joven representaba al pastor frigio, Paris. Llevaba una hermosa túnica y entonces va contando todo lo que está viendo en esa representación teatral. Creemos, vamos, con seguridad, se trataba de una representación de mimo, porque los mimos eran, como saben, de asuntos cotidianos, pero también de asuntos mitológicos. Y creemos que el éxito del mimo, entre las artes escénicas, del mimo y de la pantomima, fueron fundamentales para el conocimiento y la difusión de la mitología. Antes pensábamos que el hecho de que en los mosaicos romanos los miembros de las élites más poderosas del imperio decoraran sus pavimentos con esos temas mitológicos eran resultado de su cultura, de su conocimiento mitológico. Pero hoy creemos que a ese conocimiento mitológico contribuyó, y de manera muy clara, las representaciones de mimo. De hecho, insisto, un autor como Apuleyo nos cuenta que en un teatro cercano de Corinto se estaba representando justamente esta leyenda del juicio de París. Claro, es una leyenda que tiene, pongo aquí este grupo de Siena tan conocido de las tres gracias, porque en muchos casos se relaciona las gracias también con esa belleza propia de Afrodita. Aparecen también en el teatro de Sabraza, y, insisto, llama la atención su vinculación con el tema del juicio de París. ¿Y por qué? Porque formaban parte del séquito de Afrodita. No hay más que ver que cuando Plutarco relata la vida de Marco Antonio, cuenta su encuentro con Cleopatra y dice que Cleopatra remontó el río, habían quedado en Tarsos, y ella, sin bajarse de la nave, hizo una entrada triunfal y decían que iba como una auténtica Afrodita Venus, y iba acompañada de un cortejo en el que también estaban las gracias. Las gracias están en numerosísimos mosaicos de todo el imperio. Y llegamos de nuevo a otra de las representaciones, en este caso también de Hispania, con el juicio de París, de modo que ustedes se dan cuenta de la importancia que tuvo esta leyenda en la musivaria. Aquí concretamente en una recreación que han hecho en Casariche, en la provincia de Sevilla, en la Bética. Es una recreación de dónde estaría el mosaico. Este mosaico de la villa del Alcaparral es muy interesante porque refleja lo que ocurre con el patrimonio, lo que ocurrió con el patrimonio en los años 80. Fue hallado gracias a unas excavaciones de urgencia. El mosaico se almacenó, en un momento dado se trasladó a Sevilla para ser restaurado y no volvía a Casariche. Gracias a la conciencia de los habitantes de Casariche, que prácticamente se manifestaban día sí, día no, cuando el mosaico ya había sido restaurado, consiguieron que volviera del Museo Arqueológico de Sevilla a la ciudad, al pueblo, a la localidad de Casariche, donde ahora se expone en una magnífica colección museográfica y donde hay una recreación de cómo debió ser la residencia de esta villa del Alcaparral, y se exhibe con otros mosaicos de la misma villa, de tal modo que no perdemos el contexto del lugar. Este mosaico de Casariche, fíjense que es muy similar a los que hemos visto. Estamos viendo a Hermes en el momento en que ya da las instrucciones precisas a París y en el momento en el que le está entregando la manzana aquí sí que lo vemos claramente, aquí ya hemos superado la fase del concurso. Parece que la promesa de Afrodita ha tenido éxito y vean cómo es él el que le va a entregar París la manzana, mientras las otras dos dioses se quedan como muy, muy sorprendidas, diríamos casi que indignadas. ¿Quién era, por tanto, en esta imagen se ve muchísimo mejor, y cómo Afrodita se hace con el premio? Claro, el hecho de que se haga con el premio, ustedes dirán, pudo elegir a Afrodita como la más bella sin tener nada que ver la promesa que ella le había garantizado. Pero esto sería así si no supiéramos que a continuación París viajó a Troya, allí conoció su verdadero origen y ya como hijo del rey Príamo viaja en una especie de embajada,
viaja al Peloponeso, viaja concretamente a Esparta, a Lacedemonia, donde iba a ser recibido, dadas las buenas relaciones que existían todavía entre ambas ciudades-estado, iba a ser recibido por Menelao. Pero Menelao tuvo que ausentarse y quien quedó encargada, quedó como anfitriona, fue nada más y nada menos que la bella Helena que estaba casada con Menelao, que tenía incluso una hija de 9 o 10 años y que es la encargada de recibir a París. Por tanto, el hecho de que París viaje a la tierra de Helena, donde Helena, lógicamente, ejercía de reina, es claro indicio de que, lógicamente, quería cobrarse ese favor que Afrodita le había prometido. Lo que es el encuentro con Helena estaba muy poco documentado en los mosaicos. De hecho, en Noeda, que es una espectacular vila en la provincia de Cuenca, teníamos, entre otros temas, el mismísimo rapto, lo ven aquí, entre otros muchos temas, el rapto, pero lo que no teníamos en la musivaria romana era el instante en el que, bien fruto del rapto, bien fruto de la huida, Helena huye con París. Sí lo teníamos en la pintura de vasos griegos, pero no en los mosaicos romanos. Y en cambio, fíjense, en todo este friso, no sé si se aprecia en la luz, lo que sería el segundo friso, empezando por la parte superior, donde vemos a unos personajes, aquí se ve mucho mejor, pero no funciona sí, aquí sí. Ven el juicio, pero luego a continuación, una vez que París eligió a Afrodita, como si fuese sin solución de continuidad, vean que aparece una figura femenina que está ayudada por este personaje que conocemos por la iconografía de origen frigio y se disponen a embarcar. Ya saben que había durante la antigüedad un gran debate si fue rapto realmente o fue huida. Y autores incluso hablaron a favor o en contra de esta teoría. Y después el embarque y la llegada, esto es verdaderamente excepcional, la llegada a Troya. Aquí en la parte derecha vemos cómo París y Helena llegan a Troya y a partir de ese momento se va a declarar, lógicamente, la famosísima guerra de Troya, porque Menelao, al volver a Esparta, no podía pasar por alto que su esposa hubiera huido o hubiera sido raptada. Desde el punto de vista político era mucho más factible, era menos deshonroso que hubiera sido raptada a que hubiera huido con nada más y nada menos que con París. Y esta es la razón por la que se arma todo ese conflicto que conocemos como la guerra de Troya, que va a durar nada más y nada menos que 10 años. Aquí se ve mucho mejor en el friso completo, es un mosaico ya de finales del siglo IV después de Cristo, donde vemos que Afrodita, tras salir elegida, también igual que en los otros mosaicos mostrando su cuerpo al desnudo, le promete a París. Esta escena no solo está en Roma. Cuando ustedes visitan palacios de época muy posterior, de época barroca, y miran a los techos, en muchos casos llamará su atención que el tema elegido es precisamente el del juicio de París, el rapto de Helena. Claro, porque tengan en cuenta que es la primera vez que tenemos documentado no solo un concurso de belleza, eso es lo de menos, lo más importante es cómo las candidatas han intentado sobornar al juez y cómo el juez ha cometido prevaricación. Por tanto, es un tema universal que va a tener una trascendencia a lo largo de la historia y que va a tener un contenido mucho más allá de lo que pudiera ser la propia antigüedad. ¿Quién era? Aquí se ve, son figuras, llamo su atención, son figuras de más de un 80, es decir, que las dimensiones de estas figuras son enormes porque aquella sala de Noeda, aquella sala trícora, tiene unas dimensiones que atribuimos, lógicamente, a un personaje, no ya a un miembro de las élites, sino en el marco de las élites probablemente de los más privilegiados, igual que se hace traer teselas y mármoles de lugares muy lejanos. Pues el detalle en el momento que están huyendo me inclino, la imagen parece más bien de huida que de rapto, y posteriormente la llegada a Troya, donde sabemos que Helena, hablamos en muchos casos del síndrome de Estocolmo, de la raptada que llega a intimar con su propio raptor, pero tendríamos que decir el síndrome de Troya, más que el síndrome de Estocolmo.
Como he dicho, había muchas imágenes en la pintura de vasos que hablaban de ese rapto, de esa huida, era un tema muy frecuente. Pero, ¿quién es Helena? Porque, claro, ustedes dirán, hasta ahora hemos hablado de la diosa considerada, a ojos de París, como la más bella, la que a partir de ese momento del juicio puede alardear de ese título. Pero ¿quién era la mortal más bella? La mortal más bella, como hemos dicho, era Helena, y fíjense que ya en la pintura de vasos veíamos también el momento de su nacimiento. Recuerden que Zeus, convertido en cisne, se había unido a Leda, y de esa unión habían nacido no solamente Helena, sino que habían nacido también Clitemnestra y los Dioscuros. Se supone que por parejas procederían, en el caso de Helena, de Zeus, y en el otro caso serían de su esposo Tindareo. Helena era en todos los ambientes considerada, en la mitología, la mortal más bella. Por eso cuando llega, lo vemos también en otro mosaico romano, de Augusta Treverorum, que se conserva ahora en el Museo de Trier, donde entre las numerosas escenas que son muy, muy interesantes en este mosaico, encontramos esta en la que de nuevo se sorprenden, como veíamos antes en la pintura de vasos, se sorprenden ante el nacimiento de un huevo. Es un tema muy, muy interesante. Vean cómo están, aquí estarían únicamente Helena y Castor y Polus, es decir, como si se tratara de un útero donde falta Clitemnestra. Helena, por supuesto, Leda, perdón, está sorprendida, no sabe muy bien a qué se debe, y en este caso, si no estuviera está identificado como Agamenón, habríamos pensado que se trataba del esposo de Tindareo, que muestra, en otras representaciones, muestra su sorpresa, porque lógicamente no espera que esos recién nacidos salgan de un huevo. Hay numerosas leyendas, otros dicen que Leda en realidad se encontró ese huevo, que en realidad había sido puesto por Némesis, pero lo que nos interesa es ese nacimiento. Desde el momento de su nacimiento, ella es considerada la más bella. Por eso antes de pasar este tema, por eso cuando tuvo edad de contraer matrimonio, el matrimonio de Helena tuvo numerosos pretendientes, y al final el mismo Odiseo, que había quedado rechazado, el mismo Odiseo le dio al padre, le dio a Tindareo, la fórmula para no enfadar a todos los demás que iban a quedar fuera de la elección. Y le hace pretestar, o pretesta así, que ha sido Helena la que había elegido el novio, en este caso a Menelao. Como ustedes se pueden imaginar, en aquel tiempo era el padre el que elegía el candidato más idóneo para la hija. Bien, pero frente al Afrodita Venus en época romana, elegida como la más bella, tenemos también a una de esas concursantes, Atenea Minerva, explicando, o mejor dicho, reflejando justo lo inverso. No sé si recordarán que a Atenea se le atribuía, una de las leyendas al menos, se le atribuye la invención del aulos, del doble aulos, de lo que sería en época romana la tibia, la doble tibia, una especie de flauta. Y ya Píndaro se hacía eco de esta leyenda. Dice: formó de las flautas el omnísono canto que con instrumentos pudiera imitar el funeral gemido que de las temblorosas mandíbulas de Euriale brotara, de una de las gorgonas. Dice: lo inventó la diosa, pero cuando lo inventó, para don a los hombres mortales, la llamó melodía de las muchas cabezas, gloriosa convocadora de agones que a los pueblos atraen, imitando, insisto, ese griterío funesto de las hermanas que contemplan cómo la gorgona Medusa había sido decapitada. Hay imágenes de Atenea Minerva, como vemos por el escudo y la lanza, tocando el doble aulos, aunque existen otras teorías sobre la invención del aulos, pero el problema es cuando ella, después de haber inventado este instrumento, se contempla en el agua y contempla que al tocarlo tiene que inflar los mofletes, viéndose espantosa. Y aquí tenemos el otro lado de la belleza. Ella, al verse con esa fealdad que le producía tocar el instrumento, y después de haber salido mal parada de su competición con Afrodita, lo que hace es tirar el instrumento. Claro, esto sería, lógicamente,
sería una terrible circunstancia para un personaje que pasaba por allí, que no es otro, vinculado al mundo dionisiaco, al mundo de los sátiros, que no es otro que Marsias. Marsias encuentra el instrumento y lo recoge, como aquel que se encuentra algo que otra persona ha perdido, se hace con él, y digo que sería su final. Algunas pinturas de vasos mostraban el momento en el que Atenea tiraba, al verse tan fea, tiraba el aulos, y al sátiro Marsias, que aparece por allí y lo va a coger. Pero y luego el célebre, esto es una copia romana del célebre grupo de Mirón, de época clásica, donde veíamos también cómo Atenea habría, insisto, se habría deshecho de ese instrumento que le causaba esa fealdad, y vemos al Marsias que lo va a recoger. En el mosaico romano se es mucho más explícito, porque en estos mosaicos del norte de África, concretamente de Quelibia, en Túnez, vemos a Afrodita todavía con el doble aulos, con la doble tibia, la vemos, fíjense, junto a un río, y el momento en el que probablemente se va a contemplar, y espiándola, Marsias, y que va a encontrar su peor final después de hacerse con el instrumento. Aquí vemos la imagen de Afrodita todavía de Atenea, perdón, con el instrumento, Atenea Minerva, y luego este magnífico mosaico donde vemos casi todo el relato. Por un lado, fíjense, es un relato casi muy descriptivo, la diosa con el doble aulos, reflejada en el agua, y vean cómo acechando se encuentra Marsias, que lógicamente se va a hacer con él. Pero claro, cuando Marsias se pone a tocar el instrumento, llega a creerse que es el mejor músico, llega incluso a osar, a atreverse a retar al mismísimo Apolo, que lo veíamos aquí, con la cítara, y claro, eso es lo que yo decía, que va a encontrar un tremendo final, porque al retar a Apolo va a salir necesariamente perdedor, y sabemos que después Apolo le condena a ser desollado, colgado de un árbol y desollado, como lo estamos viendo. Por tanto, este es el mosaico que mejor refleja paso a paso todos esos episodios que tienen que ver, y todo fruto de la decisión de Atenea al verse tan horrible, al verse tan horrenda. Otro más donde también vemos esta disputa, es el momento crítico de la disputa, y el tema aparece también en Chipre, en la casa de Aión, donde hay varios paneles con distintas escenas. Fíjese aquí en la parte inferior, vemos el instante en el que Apolo ha salido vencedor, y al pobre Marsias, que por haberse apoderado de ese instrumento abandonado por Atenea, pues va a encontrar su final, y además un final terrible, colgado de un árbol y desollado. Vemos aquí se supone que su discípulo Olimpos ruega por él, o pretende interceder por él, pero sin conseguirlo. El tema está también muy representado en la península ibérica. Hay dos mosaicos con ese tema de Marsias, porque claro, supone también el que ha osado enfrentarse al mismísimo dios Apolo. Pero volviendo a los concursos de belleza, es bien conocido del que va a salir vencedora, como hemos dicho, Afrodita, pero hay otro concurso de belleza que aparece relatado en época helenística por Eratóstenes en su obra Catasterismos, y también por Manilio en su obra dedicada a la astronomía, que mencionan el tema de Casiopea. Casiopea, también hay distintas versiones, pero la mayoría coincide al señalar que Casiopea era reina de Etiopía, tenía una hija. Unos dicen que ella alardeaba de que su hija era la más bella, la famosa Andrómeda, pero Eratóstenes y Manilio revelan que en realidad ella no alababa a su hija, sino se alababa a sí misma, y pretendía ser aún más bella que las mismísimas Nereidas. Las Nereidas, otros personajes mitológicos, hijas de Nereo, que atravesaban el mar pues, a lomos de distintos animales marinos reales y de otros híbridos fruto de la fantasía, y entre las Nereidas más bellas pues, estaban
conocemos incluso sus nombres por los autores antiguos. Entre las más bellas estaban Doris, Tetis, Galatea. Pues bien, aquí vemos a Casiopea en este magnífico mosaico de Palmira, y ya lo ven, está como si fuese una Afrodita, mostrando su cuerpo al desnudo, alardeando de que ella es incluso más bella que las propias Nereidas. El tema aparece aquí, como ven, alardeando, es una soberbia, diríamos, y vean que el tema aparece también, está muy ligado a la parte oriental del imperio, al menos entre los hallazgos documentados hasta la actualidad. Aparece también en Apamea de Siria. Vemos aquí a esas Nereidas que hasta ese momento habían sido las más bellas, como Tetis, hablamos de tritones como Afros, y destaca entre ellas, junto a ellas, mejor dicho, vean aquí, Casiopea. El mosaico está muy dañado, de Apamea, pero ella aparece como si fuese una auténtica Afrodita, incluso ya lo ven, mesándose los cabellos, rivalizando con esas Nereidas, y como si ella hubiera salido triunfante. Por último, otro mosaico más recién aparecido en Siria, y de nuevo el de la Casa de Ayón, donde en la parte central, ya lo ven que ocupa todo el campo, vemos aquí a las Nereidas, que no podían creer que la reina Casiopea pudiera rivalizar con ellas en belleza. Vemos a Doris, vemos a Tetis, la famosa Galatea, y vean aquí en esta parte la reina Casiopea, que está siendo coronada como si realmente ella hubiera salido triunfante en ese concurso de belleza. Lo pagó muy caro, pero no en su propia persona, sino recuerden que fue su hija, como suele suceder en la mitología, la que pagaría esa soberbia de Casiopea. Andrómeda fue, a partir de este momento, encadenada y vigilada, custodiada por un monstruo, hasta que al menos Perseo, regresando de esa gesta en la parte occidental del imperio, en la parte occidental del Mediterráneo, había conseguido decapitar a la gorgona Medusa. Entonces, sobrevolando, gracias a la ayuda de Hermes y Atenea, sobrevolando, de vuelta ya, después de haber cumplido esa gesta, repara que en el norte de África, repara que allí está la bellísima Andrómeda, aparece también en otros mosaicos, como de Zeuma, de Siria, que es realmente espectacular, donde vemos que Perseo, volviendo ya con la cabeza de Medusa, libera a la pobre Andrómeda. Pero hasta que Perseo ejerce esa liberación, Andrómeda estaba pagando la soberbia de Casiopea, insisto, que pretendía pasar incluso como más bella que las famosas Doris, Tetis y Galatea. Las Nereidas aparecen, si tuviéramos que elegir representaciones y figuras muy bellas, aparecen en numerosos mosaicos de todo el imperio. Esta, por ejemplo, es bellísima, una que apareció en Écija. Y dejando a las féminas y centrándonos en los varones, pensando en quién pasa, no como si estuviera en un concurso, quién pasa por más bello, sino realmente las fuentes nos hablan de algunas de estas figuras. Yo voy a mencionar concretamente a Endimión y a Narciso. Volvemos al mosaico de Cástulo, antes dijimos, volveremos después, y fíjense la escena que hay en esta parte, en este círculo. Vemos a un joven que está además con esa postura, con el brazo tras la cabeza, que es una postura de disponibilidad hacia el otro, pero que está completamente dormido. Se supone que Endimión era un bellísimo pastor de Caria y que era tan bello que Zeus le prometió cumplir cualquier cosa que él deseara. ¿Qué hizo? Querer quedar en un sueño eterno, con esa idea de sueño equivalente casi a la inmortalidad, y así queda dormido, de tal forma que no pasa el tiempo por él, como si no pasara el tiempo por él. Pero era tan bello que algunos autores describen cómo hasta Selene Luna, hasta la diosa Selene Luna, en su recorrido, cuando sale de noche en su recorrido, en un momento dado, para su carro, para contemplar, porque había quedado prendada de este bellísimo Endimión. Las imágenes estaban también en la pintura de vasos griegos. Vemos a Selene con el clásico creciente lunar,
vemos cómo conduce esa cuadriga y lo tenemos magnífico. Es una escena, no digo que que no estuviera documentada, pero no tan frecuente como, desde luego aquí en Cástulo está magníficamente ejemplificado. Fíjense, ese dormido completamente, él ha elegido, ante las promesas del Dios, ha elegido dormir en un sueño eterno, pero Selene Luna no puede dejar de contemplarlo y parece que en este caso para la viga y desciende, eso sí, sin poder consumar la unión, sin poder consumar ese amor que siente por Endimión. Es todo también como un contrasentido. Veamos aquí vean la imagen, ¿no? la cara casi de ensimismamiento de Selene Luna, y cuando vemos este mosaico parece que estamos viendo, que estamos atisbando, vean que está completamente dormido. Parece que estamos leyendo a Luciano de Samosata, que además sería un poco anterior al mosaico. Si Luciano escribe a finales del siglo II, sabemos que el mosaico es, por otras razones, por otros paralelos, de principios del siglo III. Y en el diálogo de los dioses, fíjese lo que dice. Le dice Venus a Selene Luna: ¿qué se va vociferando de ti, oh Luna, que cuando estás sobre la Caria, Endimión era de Caria, paras el carruaje para volver a ver a Endimión, el cual como cazador duerme al descubierto, y que a veces desciendes a él dejando a medias el camino? Entonces Luna dice: pregúntale al hijo tuyo, oh Venus, y es la causa de todo esto. Cuando dice que le pregunte a su hijo, le está refiriendo lógicamente a Eros. Dice: qué triste, también a mí que soy madre de cuanto hace él, ahora me hace bajar sobre ida para Anquises. Bueno, cuenta otra historia, pero dice: pero dime, ¿es bello Endimión? Que es así como el mal tiene un poco de dulce. Y Luna, Selene Luna, contesta: a mí me parece todo bellísimo, oh Venus, especialmente cuando extendió su capa sobre el acantilado. Ay, por encima de mentir, teniendo la mano izquierda para los dardos que le caen entre los dedos, y la derecha que en su replegarse en torno a la cabeza encuadra la cara hermosa. Y así durmiendo respira un soplo de suave ambrosía, de la que solo, lógicamente, se alimentaban los dioses. Dice: entonces yo calladamente me acerco caminando sobre las puntas de los pies para no hacer ruido y despertarlo. ¿Tú entiendes? ¿Qué debo decirte más? Dice: ay, yo me siento morir de amor. Claro, cuando leemos a Luciano de Samosata, entendemos también otros mosaicos del norte de África, donde aparecía Selene Luna. En este caso, supone que ha dejado ya la cuadriga o la viga y ha descendido, como nos estaba relatando, a contemplar al bellísimo cazador, a ese bellísimo Endimión que dormía en una gruta, dicen algunos, en Latmia, pero en cualquier caso en Caria. En otro mosaico que se ve que toma el mismo cartón, el mismo modelo, bueno, está muy movida esta, pero vamos a ver si hay un detalle. Vean cómo incluso el fondo es negro simulando la noche, es decir, que quizá este del Yen, del antiguo Tisrus, es el que mejor, hay uno de Úcina y otro del Yen, pero son clavados porque estamos viendo el mismo modelo, pero en este caso además aquí sobre fondo negro, reflejando la noche. Selene Luna, como de puntillas, como decía Luciano, se baja, aunque sea solo para contemplar a su bellísimo Endimión. Hay un mosaico que apareció hace poco, poco, del mercado de antigüedades, donde vemos igual a Selene, en este caso la viga tirada de dos toros, pero igual con la rueda vemos que se baja del carro y de nuevo a contemplar a ese bellísimo Endimión. Lo curioso de esta escena es que aparece Pozos en la parte superior, que sería una modalidad de Eros, en el sentido de que es el amor ansiado, el amor anhelado, el amor que no se pudo culminar, que no se pudo consumar. Y efectivamente, Selene Luna queda prendada de amor por Endimión, por el bellísimo Endimión, pero no fue posible la unión y por eso el sentido ahí de Pozos como amor no logrado, como amor no consumado. Y por último, otro de los más bellos entre los bellos, junto a Endimión, vamos a decir, en la agenda de los varones, que sería Narciso. Todos ustedes conocen el mito de Narciso, la leyenda de Narciso. Son varias las imágenes, concretamente en mosaicos de Antioquía, donde vemos, aquí muy interesante, porque vemos por un lado
aquí arriba el epígrafe que nos habla de Eco. Eco sería una de las damnificadas, una de aquellas jóvenes que se habían quedado prendadas por Narciso y a las que Narciso había rechazado por completo, había desairado. Recuerden que al final el nombre de Eco habla de ese dolor de la ninfa que lógicamente se oía por todo el bosque cuando se lamentaba por haber sido no abandonada, porque nunca hubo nada entre ellos, simplemente desairada por Narciso. Y luego, lógicamente, Narciso, el bello Narciso, cuando en un momento dado, pagando muy caro lo que ha realizado, vean toda la moraleja, ¿no?, todo el simbolismo de estas escenas, pagando muy caro el desdén que ha y cómo ha tratado a tantas y tantas seguidoras, en un momento dado contempla su rostro en el agua y queda completamente enamorado, sin saber que estaba, lógicamente, contemplando a sí mismo. Hay también una versión, casi diríamos apócrifa, por decirlo de algún modo, donde dice que realmente hay una hermana de Narciso de la que él se enamora, pero la leyenda tradicional, la que nos revela magníficamente Ovidio, es la que dice que él se contempla y se queda prendado, siente un amor que nunca había sentido por ningún otro. El hecho de que ese amor sea imposible lo aclara este Eros con la antorcha llameante hacia abajo, porque lógicamente si hubiera habido alguna posibilidad, si él hubiera quedado enamorado de otro personaje, y hubiera fructificado ese amor, hubiera habido un flechazo, la antorcha del Eros habría sido alzada. Vemos esta imagen, insisto, maravillosa, con Eco, con la ninfa Eco, que en cierto modo es la que ha implorado a los dioses que Narciso reciba su merecido ante tanto y tanto desdén. Y la imagen aparece también, no solo en Antioquía, aparece en otros mosaicos de la parte occidental. Este procede de la antigua Urba, de Orbe, en Suiza, y fíjense que es muy interesante porque, bueno, hay numerosas representaciones, pero nos fijamos especialmente en la que muestra el detalle de Narciso. No aparece vegetación, no aparece un Eros, no está la ninfa Eco, pero solo con contemplar a un personaje, a un varón que aparece mirándose, contemplándose y cuya imagen vemos reflejada, también es muy interesante este tema de la imagen reflejada. Tiene un gran simbolismo. Pues rápidamente identificamos a la escena con Narciso. No hace falta que haya ningún epígrafe conduciendo la leyenda, nos damos cuenta, identificamos rápidamente al famoso y joven Narciso que pagó muy caro ese desdén. Narciso aparece también en Hispania, en los mosaicos romanos de Hispania, concretamente en la antigua Astigi, en Écija. Ya saben que en Écija pasa un poco como les comentaba antes de Cástulo. En Écija, cuando se hizo el Corpus de Mosaicos de España y se publicó en el año, me parece que era el año 82, había 4 mosaicos documentados, 4 mosaicos catalogados. Toda la operación urbanística que se ha llevado a cabo en Écija, todo el ámbito constructivo y sobre todo con la ley que obliga a excavación arqueológica antes de llevar a cabo cualquier tipo de obra, ha sacado a la luz un potencial que hoy podemos decir que uno de los lugares, uno de los yacimientos que más mosaicos ha dado, y por supuesto dentro de ciudades habitadas en la actualidad, es precisamente Écija. Es una maravilla lo que Écija nos ha revelado como en todos los órdenes, pero desde luego en el patrimonio museístico. Tiene además un museo municipal donde se exponen varios de esos mosaicos, otros han sido dejados in situ, pero este en concreto, que fue hallado, las domus llevan nombres de las plazas de las calles donde fueron halladas, porque, insisto, el problema de extraer o de proteger o de conservar en una ciudad habitada es casi mucho más complejo que cuando se excava en un yacimiento que necesita también de labor de conservación, de protección, pero en una ciudad habitada es todavía más complejo. Vean que aquí se supone que estábamos ante un trufo de Dioniso en el círculo central que apenas vemos, con, por ejemplo, figuras como la de los Dioscuros, como la unión entre Leda y el cisne a la que antes aludíamos, pero fíjense aquí en esta
en esta escena aparece sentado Narciso y no sé si atisban el rostro del personaje que está reflejado, inmediatamente dándonos la posibilidad de su identificación. Es curioso también que durante años se pensaba que la parte occidental del imperio era incluso en los ámbitos elitistas, era una parte más iletrada. Creíamos que la parte oriental del imperio, donde había habido un sustrato helenístico tan potente, era mucho más culta, mucho más rica, y que por esa razón los mosaicos que se excavaron, ahora se ha celebrado hace poco el 80 aniversario de los mosaicos, de la excavación de los mosaicos de Antioquía y de otras zonas de Siria, pensábamos que precisamente respondía ese grado, esa perfección, al grado de cultura de aquellos domini. Pero hoy nos planteamos, allí en muchos casos fueron necesarios epígrafes musivos para identificar a los personajes y las leyendas, mientras que lo que nos ofrece, por ejemplo, la musivaria hispano-romana son escenas que lógicamente dan por hecho que los espectadores, no solamente el dominus que los encargó, sino probablemente los invitados, aquellos que frecuentaban la domus por ejemplo, en este caso de la Plaza de Santiago, eran capaces de identificar de qué leyendas, de qué escenas estábamos hablando. No hay ningún rótulo que obligue o que facilite esa identificación, y yo creo que eso también es signo del nivel cultural de los miembros de las élites en la parte occidental del imperio. Insisto, vemos este Narciso aquí en Écija, se ve muchísimo mejor el rostro reflejado en el agua, las teselas que reflejan ese movimiento de las aguas. Aquí todavía lo vemos muchísimo mejor, pero no crean que queda reducidos a estos episodios. Este sería aproximadamente de principios del siglo III. También en otros lugares encontramos a Narciso. Esta quizá sería una de las representaciones más bellas, nunca mejor dicho, en la casa de Dionisos en Nea Pafos, en Chipre, en la isla de Chipre, porque antes hemos aludido a otra casa, a otra domus, y también Chipre es un lugar. En general, en todas las provincias y zonas del imperio, la musivaria adquiere, yo creo que no se podría establecer un ranking no tanto de cantidad, sino de calidad, porque encontramos pavimentos y mosaicos extraordinarios, tanto por la elaboración como por la temática, en todas las zonas del imperio. En ese momento estaban en un verdadero mundo globalizado y, por tanto, los miembros más adinerados, los miembros más cultos tenían a su alcance, conocían y tenían a su alcance este tipo de decoraciones que monumentalizan los lugares en los que habitan. Fíjense, este es uno de los más bellos porque vemos a Narciso, aquí aunque no esté la ninfa, no está el Eros, pero aparece sentado y en el momento en que está contemplándose también se ve muy bien el rostro. Ya ven que el rostro varía de orientación dependiendo del mosaísta, y no solo eso, sino que parece que también se alude a la planta que creció y que recibe su nombre, lógicamente, para conmemorar esta tremenda leyenda y sobre todo del vello que tanto dolor causó entre los que se quedaban perdidamente enamorados de él. Este es de la casa de Dionisos, ya del siglo IV después de Cristo. Se ve muchísimo mejor en esta imagen el rostro de Dionisos, las plantas que crecieron ante la desilusión, la depresión, podríamos casi decir, en la que él cae al enamorarse de alguien que realmente no le correspondía. Y sobre todo vemos también, aquí se ve muy bien en estos detalles, la variedad, la policromía de esas teselas que le dan es verdaderamente espectacular, todo lo que se refiere a la zona del agua, incluso algunos de las vestimentas de las que figuran en su propia vestimenta. Se ve muchísimo mejor el rostro de Narciso, que tanto simbolismo, esas imágenes reflejadas, que tanto simbolismo han tenido en la literatura a lo largo de la historia. Y con esto este repertorio, no necesariamente exhaustivo, porque lógicamente en una hora había que condensar algunas de las escenas, algunos de los personajes que a mi modo de ver
cuando hablamos de ranking de belleza a ojos de los antiguos, son los más importantes. Insisto, Afrodita, como no, después, pero siempre después del juicio, Casiopea, que está rivalizando con las propias Nereidas, y, como no, entre los varones, el caso de Endimión y el caso bellísimo también de Narciso. Y con esto... Muchas gracias de nuevo a la Fundación Caja Canarias por haber organizado estas sesiones que me consta que llevan mucho trabajo el poder coordinar. Mañana tendrán además la oportunidad de asistir a otra magnífica intervención de la profesora Isabel Rodríguez, que además ella es una experta en iconografía, en el mundo griego antiguo. A mi modo de ver, antes lo hablábamos a mediodía, Isabel y yo, lo ideal es que hubiera sido primero su conferencia, porque va a hablar sobre todo, se va a referir al mundo griego, y después la de época romana, pero ya saben ustedes, y por eso pido excusas, que a veces las agendas nos obligan a intercambiar los papeles y es como si diéramos primero el siglo XX y después del siglo XIX, ¿no? Si habláramos de historia contemporánea. Pero bueno, las cosas son así y yo celebro el haber podido estar con todos ustedes en esta tierra tan bella y en un lugar donde uno se siente siempre tan acogido que da gusto venir a Santa Cruz de Tenerife. De verdad, muchísimas gracias por vuestra hospitalidad.